7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al constitucionalista y académico doctor André Benavides. Le invitamos a propósito de algo que de nuevo espeluzna en casuística por las acciones de ciertos jueces en el país. En septiembre pasado hubo una habeas corpus que felizmente fue rechazado el 22 de septiembre en favor de uno de los presuntos responsables directos del asesinato de Fernando Villavicencio, el señor Carlos A. Pero él, luego del rechazo de este habeas corpus, volvió a presentar este mes de octubre y el 13 de octubre interpuso la misma garantía jurisdiccional en contra de los para buscar al menos el cambio de un centro de privación de libertad a otro. Como si aquí sería fácil decir, no me gusta esta cárcel, me pasan a esta otra y yo obligo. ¿Cómo ve este abuso, este manoseo de las acciones constitucionales, doctor Benavides? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. Como es de conocimiento público, hay varias personas que están siendo procesadas por el vil asesinato de Fernando Villavicencio. Y dentro de estas personas se encuentran algunas privadas de su libertad, otras todavía no se conoce su paradero, pero vemos que aquí uno de los procesados, como usted bien lo refiere, Miguel, el señor Carlos A., ha presentado no una ni dos, sino 3 habeas corpus. 2 presentó en el mes de septiembre, el 11 y 13 de septiembre, los mismos que fueron negados por los jueces correspondientes. Y finalmente, en esta semana, según información del SNAI, han presentado un tercer habeas corpus. ¿Qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este habeas corpus? Según nos indican las autoridades, es que esta persona que está siendo procesada sea trasladada a otro centro de privación de libertad. En ese sentido, vemos que ya existen 2 negativas de este habeas corpus y aquí lo único que se pretendería es ver la forma de estar en un centro de rehabilitación en el cual eventualmente el preso tenga mejores, entre comillas, comodidades, por así decirlo. Y no quisiéramos pensar es que sea solo para volver donde están sus compinches o pueda tener algún tipo de prebendas, de beneficios en el marco de esta situación. En ese orden de cosas, podríamos decir, Miguel, que puede existir un abuso del derecho porque se estarían presentando habeas corpus de manera reiterada y los mismos que ya fueron negados. Obviamente que la persona privada de su libertad puede hacerlo siempre y cuando cambien los fundamentos de esa violación a un derecho constitucional, porque recordemos que el habeas corpus puede tener varias modalidades. Usted tiene un habeas corpus, por ejemplo, correctivo, cuando está comprometida un derecho diferente al de la privación de libertad. Por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de enfermedad, necesite una prestación de un servicio de salud, etcétera, etcétera, podría pedir un habeas corpus correctivo. Pero también tiene los otros habeas corpus cuando existe una indebida detención o existe una orden judicial que sea arbitraria, ilegítima o ilegal. Entonces también podríamos pensar que la persona que está siendo procesada, en el caso Villavicencio, está buscando cuál tipo de habeas corpus le pueden dar. Y recordemos, Miguel, que el habeas corpus favorito que muchos utilizan es el correctivo, porque dicen que están enfermos, que necesitan atención médica, que necesitan algún tipo de cuidado especial. Y sí, los han mandado a la casa. Y así fue incluso uno de los habeas corpus que utilizó un ex vicepresidente de la República y actualmente se encuentra
libre y caminando por las calles, plazas del país, incluso creo que tiene hasta un programa de radio. Entonces, evidentemente aquí existe una desnaturalización del habeas corpus, un abuso de esta garantía jurisdiccional, en este caso en específico, y bueno, yo creo que aquí tienen que estar bastante alertas, principalmente el SNAI, quien sería la autoridad que deba comparecer al momento de que se den este tipo de audiencias, y también como es regla legal, la Procuraduría General del Estado, efectos de velar por los intereses que tiene el Estado ecuatoriano. Doctor André Benavides, conceptualmente explíquenos, ¿es posible presentar cualquier número de habeas corpus sobre el mismo tema, si quiere traslado de la cárcel, ad infinitum? Es decir, no le atienden otro habeas corpus, no le atienden otro habeas corpus. ¿Se puede esto abusar de una acción constitucional? En este caso, si estamos hablando de los mismos hechos y la misma pretensión y evidentemente el mismo derecho violentado, desde ningún punto de vista, estimado Miguel, porque la ley de garantías jurisdiccionales te permite presentar una sola garantía jurisdiccional, y en el caso que tú presentes 2, 3 sobre la misma identidad subjetiva, objetiva, etcétera, evidentemente existe un abuso del derecho. Ahora, lo que yo estoy pensando es que esta persona está jugando con la tipología de habeas corpus y con eso bypaseando el sistema de justicia constitucional para que no se intente ver como un abuso de esta garantía jurisdiccional. Y como yo lo decía, Miguel, aquí puede presentar el ciudadano un habeas corpus restaurativo, después podrá presentar un habeas corpus correctivo, más adelante podrá presentar un habeas corpus traslativo, o cualquier otra, o un instructivo podría presentar también. Entonces yo creo que está jugando con las tipologías de habeas corpus de cara a que los jueces le digan, oye, ya pediste esto y ya te negamos. El otro dice, no, es que yo pedí esta situación, pero era un habeas corpus para con determinados efectos. Entonces yo creo que también aquí también se prestan algunos colegas viendo la forma de cómo yo le he denominado el bypaseo de las garantías jurisdiccionales, y con eso buscar suerte. Y esperemos, estimado Miguel, que en este caso no sea como de otros en los cuales un tercero presenta una garantía jurisdiccional y ese tercero vive en Manglar Alto, en Chone, en Baba, en Pueblo Viejo o donde sea, y ahí en cambio salen las garantías jurisdiccionales, las sentencias a la orden del día. Entonces esperemos que no se utilice esta práctica para, obviamente, tener una decisión favorable y con esto generar una situación de impunidad. Porque, claro, ya te sacan en libertad y después fugado, pero también puede darse otra situación que este traslado de cárcel resulte peor, porque recordemos que en el caso Villavicencio hay 7 personas que estaban procesadas con prisión preventiva y que fueron asesinadas para callarlos. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta aquello y principalmente garantizar la seguridad e integridad de esta persona, que obviamente puede aportar elementos interesantes de cara a lo que puede ser más adelante una audiencia de juicio. Doctor André Benavides, ¿cómo parar estos abusos de las acciones constitucionales? Este es un problema, Miguel, sistémico que tenemos en la administración de justicia. Y hay varias medidas que se deben adoptar. Ya en otras entrevistas con usted ya hemos analizado cuáles podrían ser estas eventuales salidas, y yo me ratifico en cada una de ellas. Primero, a la nueva Asamblea Nacional, que se posesionará en los próximos días, debe trabajar en una reforma profunda, en una reforma integral a lo que tiene que ver
con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Muchas veces esos vacíos, esas contradicciones, esas ambigüedades han allanado el camino para que se den este tipo de situaciones. Entonces, la Asamblea Nacional debería corregir aquello. Lo segundo, Miguel, la Corte Constitucional. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional muy buena en la materia, pero también hay cierta jurisprudencia que ha dejado, llamémoslo así en el argot popular, la pelota boteando. Y es ahí cuando ciertos jueces, ciertos justiciables, se agarran para dar este tipo de decisiones. Imagínese usted que a través de acciones de protección y medidas cautelares sacan libres a personas privadas de su libertad. Entonces yo creo que hay que corregir esos cabos sueltos, hay que mejorar el alcance de las reglas jurisprudenciales y justamente también revisar lo que tiene que ver principalmente con la competencia territorial y la legitimación activa para presentar estas garantías jurisdiccionales. Porque ya decíamos, Miguel, cualquier persona puede presentar una garantía jurisdiccional a nombre de otro. Y en función de aquello, esa persona que vive en un cantón que no tiene nada que ver donde se está violentando el derecho, presenta la garantía jurisdiccional y es lo que ha permitido que se dé este abuso y desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Entonces yo creo que la Corte Constitucional debe corregir aquello, debe mejorar el alcance de sus sentencias. Y también una cuestión fundamental, Miguel. De acuerdo al artículo 134 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional también puede presentar proyectos de ley. Así que yo creo que la Corte Constitucional podría hacer un esfuerzo importante para presentar una reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y podría adaptarlo con su jurisprudencia y sacar una normativa que inclusive genere mayor seguridad y certeza jurídica. Porque el problema en el país, Miguel, es que no se lee. Ese es un problema. Los jueces ni siquiera leen las sentencias de la Corte Constitucional, ni siquiera leen los fallos, las resoluciones de la magistratura. Entonces, claro, tienes 10 sentencias y solo has leído 2. Y puedes dar fallos contradictorios. Entonces, yo si le trasladas tu jurisprudencia, unificas criterios y en la ley yo creo que de alguna forma generas mayor certidumbre de lo que jueces deberían aplicar. Y tercero, Miguel, yo creo que aquí también hay que hacer un llamado de atención primero a los jueces y luego al Consejo de la Judicatura. Existen casos en los cuales en efecto existe error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. Y los jueces que conocen los recursos de apelación de estas garantías jurisdiccionales están llamados a calificar este tipo de infracciones, calificar si ha existido el error inexcusable y con eso no hacer espíritu de cuerpo, porque muchas veces se perdona la vida o la cabeza de esos malos jueces y eso lo único que ocasiona es que ese juez sigue ejerciendo la jurisdicción y obviamente dando sentencias, resoluciones de ese estilo. ¿Que existen jueces buenos? Sí, yo creo que la mayor parte de jueces en el Ecuador son jueces buenos, son jueces honestos, son jueces responsables, pero también existe en un porcentaje muy menor aquellos jueces que no hacen bien su trabajo. Y lo otro, Miguel, dentro de esta tercera medida, el Consejo de la Judicatura no debe solapar las actuaciones de aquellos jueces pillos, porque algunas veces ya hemos escuchado a las autoridades de la Judicatura, es que no presentan la denuncia, así que yo no puedo suspender al juez tal. No, tú puedes hacerlo de oficio, otra cosa es que no tienes voluntad. Y por otro lado, que hay que sancionar cuando corresponda dentro de los plazos razonables. Porque si vas a sancionar después de 1, de 2, de 3 años, ya, y cuando ya se consumaron los hechos, ya ni siquiera te sirve la sanción. Además, los jueces siguen despachando. Eso es una negligencia del órgano administrativo y disciplinario y casuística. El juez Quimis ya fue declarado con error inexcusable. Ahí está tranquilamente, a vista y paciencia del Consejo de la Judicatura. Y ojalá, como bien ha dicho el doctor André Benavides, la Corte Constitucional tome iniciativa. Muy difícil por la actual situación que vive esa
institución, ojalá actúe en beneficio del país. Doctor André Benavides, como siempre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un cordial saludo para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Pausa publicitaria. Ya volvemos. 3 invitados: el economista Jaime Carrera, el doctor Julio Echeverría y el doctor Miguel Ángel Puente, para hablar sobre los grandes desafíos que tiene el nuevo gobierno en lo económico, en lo social, en la generación de empleo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora.